En este video vamos a, bueno, primero nos dice que busquemos un bosquejo de la gráfica y posteriormente utilicemos el método de Newton para aproximar las raíces. Lo que sucede acá es que para usar el método de Newton debemos, bueno, nos deberían dar los x sub ceros, es decir, el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3, o donde se están generando o aproximadamente donde se están generando las raíces. En estos casos, cuando no nos dan esos x sub ceros, pues estamos obligados a realizar el bosquejo de la gráfica. Para eso vamos a usar el criterio de la primera y la segunda derivada. Entonces, calculamos la primera derivada. La primera derivada pues me estaría quedando de la forma f' de x es igual. Derivada de menos 3x al cubo es menos 9x al cuadrado. Menos 3 por 2 es 6x más 3. Y esta sería la primera derivada. Luego dice criterio que igualamos la primera derivada a 0. Entonces me estaría quedando acá que menos 9x cuadrado menos 6x más 3 es igual a 0. Esta ecuación la podríamos resolver por cualquier método, ya sea por fórmula general, factorizando, o bueno, factorizando por método de tijeras. Lo que yo voy a hacer es primero voy a dividir toda la expresión por menos 3. Sería menos 9x al cuadrado sobre menos 3, menos 6x sobre menos 3, más 3 sobre menos 3, y esto es igual a 0. Esto para que los coeficientes sean un poco más pequeños y quitarme este signo negativo del inicio. Menos entre menos da más, 9 entre 3 es 3, me queda 3x cuadrado. Menos entre menos es más, 6 entre 3 es 2 por x, menos, porque más entre menos es menos, 1, y esto es igual a 0. Y este trinomio se puede factorizar por medio del método de tijeras. Aquí esto podríamos factorizar como 3x por x, y luego el menos 1 lo podríamos factorizar como 1 por menos 1. Multiplicamos de forma lineal, 3x por 1 es 3x. Veamos acá, 3x por 1 es 3x, y x por menos 1 es menos x. Hacemos la resta y esto nos da 2x positivo, que es justamente lo que estamos buscando aquí, 2x positivo. Nos damos cuenta pues que al hacer la resta nos da el término de medio, entonces agrupamos de forma cruzada, es decir, 3x con menos 1 y x con 1. Entonces factorizar esta expresión me daría eh, 3x menos 1 por x más 1, y esto igualado a 0. Como aquí aplicamos la propiedad que dice que si un a por un b están igualados a 0, pues el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Entonces igualamos ambos paréntesis a 0. Me quedaría 3x menos 1 es igual a 0, x más 1 es igual a 0. Posteriormente lo que haríamos es hacer los despejes. El 1 está negativo, pues sumamos 1 a ambos lados y luego dividimos entre 3, entonces me quedaría que x es igual a un tercio. Y acá restamos 1 a ambos lados y me quedaría menos 1, o el 1 está positivo, pasa a negativo. Estos valores que acabamos de encontrar son puntos críticos de la función. Lo que vamos a analizar básicamente es donde la función es creciente y donde es decreciente. Entonces para eso vamos a generar una recta numérica, la vamos a poner acá, ya teniéndola pues recordando que este es menos infinito, este es más infinito, y luego pondríamos los números en orden. Primero sería menos 1 y luego iría el un tercio. Aquí podríamos poner menos 1 y aquí podríamos poner un tercio. Posteriormente elegimos valores entre los intervalos. Elegimos un valor entre menos infinito y menos 1. Podríamos elegir el menos 2. Entre menos 1 y un tercio podríamos elegir el 0. Y entre un tercio a más infinito podríamos elegir el 1. Estos valores que acabamos de encontrar, perdón, que acabamos de elegir de forma aleatoria en los tres intervalos, los vamos a evaluar en la primera derivada. Ponemos la calculadora, está acá. Y recordando, estos valores se evalúan en la primera derivada. Entonces aquí yo tendría menos 9 por menos 2, esto elevado al cuadrado,
menos 6 por menos 2. Y a esto debemos sumarle 3. No me interesa el número, lo que me interesa es el signo. Entonces aquí esto es negativo. En este intervalo de menos infinito a menos 1, el intervalo es negativo. Ahora vamos a probar qué sucede cuando yo evalúo en 0. Cambiamos el menos 2 en la calculadora y lo cambiamos por 0 y vemos que es 3 positivo. Entonces no me interesa el número, me interesa el signo, es positivo. Y ahora veamos qué sucede cuando evaluamos en 1, en el tercer intervalo. Es negativo. Eso significa que lo que tendríamos acá es un posible mínimo y un posible máximo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos de un signo negativo a un signo, bueno, en el signo negativo entendemos que la función es decreciente. Luego llegamos a menos 1, la función es creciente. La función crece. Veamos acá, volvemos a corregimos esto. La función crece y posteriormente en el intervalo de un tercio a más infinito vuelve a decrecer porque es negativa. Entonces esto es lo que se está generando. Crece, tenemos un mínimo y luego tendríamos un posible máximo. Luego aplicamos criterio de la segunda derivada. Entonces tomamos la función, la primera derivada, perdón, de la función, que es f' de x es igual. F' de x es igual menos 9x al cuadrado menos 6x más 3. Vuelvo a derivar. Segunda derivada de esta función va a ser igual. 9 por 2, 18, menos 18x menos 6. Igualamos la segunda derivada a 0, me quedaría menos 18x menos 6 es igual a 0. 6 está negativo, pasa a positivo, menos 18x es igual a 6. 18 está, menos 18 está multiplicando, lo mandamos a dividir o dividimos a ambos lados entre menos 18 y me estaría quedando que x es una fracción. Simplificado ese 6 sobre 18, lo que es un tercio, o bueno, negativo menos un tercio. ¿Para qué me sirve este valor? Este valor, según el criterio de la segunda derivada, me sirve para ver la concavidad de la función. Entonces volvemos a generar una recta numérica, solamente que hoy el único intervalo sería, bueno, la única separación entre los intervalos es el un tercio, ya, perdón, el menos un tercio. Le ponemos acá menos un tercio, esto es más infinito, esto es menos infinito. Evaluamos la segunda derivada en este valor, menos un tercio. Veamos, ponemos calculadora. Tendríamos menos 18, perdón, elegimos valores entre menos infinito y menos un tercio. Podríamos elegir, por ejemplo, menos 2. Y entre menos un tercio a más infinito podríamos elegir el 0. Valores aleatorios, siempre que pertenezcan al intervalo. Y evaluamos la segunda derivada en esos valores. Sería menos 18 menos 2. Y a esto hay que restarle 6. Me da positivo, significa que aquí existe una concavidad hacia arriba. Y evaluamos en 0, y aquí es negativo, significa que existe una concavidad hacia abajo. Ahora que ya tenemos esto, podríamos hacer un bosquejo simple de la gráfica, donde me estaría dando más o menos la idea de a dónde se están generando los ceros de la función. Para hacer el gráfico, lo que yo voy a hacer es buscar quién es f de x o la función, pero evaluada en cada uno de los puntos como que lo hemos considerado como puntos críticos. Empezaríamos con el un tercio, recordando que el un tercio fue el primer punto crítico que encontramos aquí. Entonces, evalúo la función en un tercio. Recuerden, estoy evaluando en la función original. La función original dice menos 3. Esto debo multiplicarlo por un tercio. O bueno, podríamos ponerlo en forma de fracción. Un tercio. Esto está elevado al cubo. A esto debemos restarle 3 veces un tercio. Este está siendo elevado al cuadrado. Más 3 veces por x, pero equivale a un tercio. Veamos, un tercio. Y a esto debemos sumarle 2.
Vean que nos da 23 novenos. Vamos a poner que este es igual 23 novenos. Lo que es, veamos si este es un valor decimal correcto. Es un valor decimal periódico. Entonces esto sería aproximadamente 2.56 o 2.6. Como no estamos usando todavía el método de Newton, podríamos usar un solo decimal, no hay problema. Ahora veamos quién es la función, pero evaluada en el otro punto crítico. El otro punto crítico es en -1. Entonces veamos, f de -1 va a ser igual. Retomando en la calculadora ya no pondríamos un tercio, sino que ahora vamos a poner -1. Borramos esto, ponemos -1. Aquí también borramos esto, ponemos -1. Aquí también ponemos -1. Y damos Enter, nos da -1. Sería -1. Y luego vamos a ver quién es la función evaluada en -1/3. Entonces aquí sería f de -1/3 va a ser igual. Veamos, retomamos la función original, perdón, la evaluación que teníamos aquí y solamente hay que agregarle el signo negativo. Entonces le ponemos signo menos y nos vamos a cambiar el signo a toda la expresión que está acá. Veamos, menos, menos, damos Enter y nos da 7 novenos. Este 7 novenos podríamos ver quién es su valor decimal aproximado. Aquí sería aproximadamente, vemos el valor decimal, es 0.777, que aproximadamente esto sería 0.8. Con estos valores yo ya puedo tener una idea de qué es lo que está sucediendo, recordando que en un tercio y -1 son máximos y mínimos, y en -1/3 es el cambio de concavidad, de concavidad abierta hacia arriba a una concavidad abierta hacia abajo. Hacemos un plano cartesiano, recordando, no hay que ser muy explícito, puesto que estoy buscando como un bosquejo de la gráfica, no una gráfica exacta. Claro, eso no significa que lo vamos a hacer mal. Vamos a ver la manera de que nos quede una curva decente. Veamos, me dice que un punto crítico es 1/3, 2.6. Vamos a ponerle nombre a los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje menos X y este es el eje menos Y. Si consideramos cada cuadro como una unidad, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para los cuatro intervalos, 1/3 sería aproximadamente por acá y 2.6 sería aproximadamente por acá. Significa que aquí se está generando un punto. Luego, ese sería, veamos, en 1/3, 2/3 se está generando el máximo. Aquí lo vemos, pasamos de una concavidad abierta hacia arriba a una perdón, pasamos de una abertura hacia arriba hacia abajo. Veamos qué sucede en -1. Aquí me dio -1 como -1. Este está generando acá. Recordando que este es -1 y este es -1. Y posteriormente me dice que el cambio de concavidad se está generando en -1/3, 0.8. -1/3 sería por acá y 0.8 sería como por acá. Muy bien, ya con esos tres puntos yo puedo tener más o menos una idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la segunda derivada, en el criterio de la segunda derivada, me dice que de menos infinito a -1/3, al punto, vamos a poner otro color, a este punto rojo de acá, me dice que está existiendo una concavidad abierta hacia arriba. Es decir, que si yo vengo, tomo la función, y aquí lo que se está generando es una concavidad abierta hacia arriba, de esta manera. Luego me dice que en 0.8, aquí en un -1/3, 0.8, hay un cambio de concavidad y comienza a ser cóncava hacia abajo. Justamente, ven. Si lo analizamos de izquierda a derecha, la función viene decreciendo, llega a -1,1, crece, según lo que dice acá, según el intervalo, de -1 a 1/3, crece, es una parte creciente, justamente es este intervalo de acá. Veamos, hagámoslo mejor. Llega acá y posteriormente al llegar acá, hace un cambio de concavidad hacia abajo. Yo lo que estoy haciendo es suponiendo que pasa cerca de 2. Esa sí es una suposición, porque yo no sé exactamente si esta función pasa cerca de 2 por la izquierda, cerca de 2 por la derecha, o incluso si pasa por 1,1.
Pero eso lo vamos a analizar posiblemente después. Muy bien, ahí estaríamos. Entonces, una vez acá, podríamos hacer el análisis de lo que mencioné anteriormente. No sé qué sucede al llegar a 1, a 2, a 3, ni qué pasa a la izquierda de -1, ni a la derecha de 1. Para eso se verifica si existe o no existe un cambio de signo. Vamos a hacer otra línea recta. Pero vean que ya tengo más o menos una idea de por dónde pueden existir esos ceros de la función. Genero una recta numérica. Esta recta numérica ya sabemos de menos infinito a más infinito. Los puntos críticos me dio -1. Vamos a generar, creo que esta recta -1, 0, 1, 2. No, podríamos hacerla de esta manera. -1, -2. Aquí pondríamos 0, 1. Aquí pondríamos 2. Y llegamos hasta 3. A ver qué sucede. Como yo ya analicé que en -1, de -1 a casi el 1 hay un cambio de signo. Pero veamos si es cierto. Tomamos la función original que es -3 por -1. Bueno, aquí estamos evaluando en -1/3. Tomamos la función original que es -3 por x al cubo. ¿A quién voy a evaluar? Si nos damos cuenta, de -1 a la izquierda, según el bosquejo de la gráfica, puede existir un cambio de signo. Entonces veamos, evaluemos en -2. Elevado al cubo. A esto debo restarle 3 por -2 elevado al cuadrado. Esto más 3 por -2. Y a esto debo sumarle 2. Justamente, veamos, analicemos. Si nos damos cuenta en -1, en -1 nos está dando un valor negativo. Miren, aquí está. La función evaluada en -1 da -1. Pero al evaluarlo en -2, pasa de negativo a positivo. Significa que aquí tuvo que haber pasado la curva. Veamos, aquí tuvo que haber pasado la curva de esta manera tal que cortó al eje y comenzó de darme valores. Bueno, si lo analizamos de izquierda a derecha, pasó de darme valores positivos a darme valores negativos. Existió un corte. Entonces, este menos uno de acá, es un posible x1, porque existe un cambio de signo. Pasamos de -2 a -1. Recordando que para el método de Newton lo analizamos de derecha a izquierda, hacia allá. Porque el método de Newton lo que da son rectas tangentes del lado izquierdo. Si yo tengo la curva de esta forma, se van generando rectas tangentes del lado izquierdo. Entonces, tomamos a x0, perdón, a x1 como -1. Luego vemos que de -1 a 0 también existe un posible cambio de concavidad, perdón, un posible cambio de signo. Veamos qué sucede si yo evalúo esta función en 0. Vamos a cambiar el -2 por 0. Damos enter y justamente, miren, aquí pasamos a un valor positivo, es decir, la función vino, ahora ya no me dio valores negativos, pasó al eje o cortó al eje y comenzó a darme valores positivos. Significa que este 0 es un posible x2. Y veamos qué sucede. De 1 a 2, en 1, veamos qué sucede, porque ahí sí desconozco. Evaluemos en 1, veamos. Me da negativos, miren. Entonces, ¿qué pasó? La curva llegó a su máximo y de ahí volvió a bajar. Volvió a cortar el eje de esta forma. Existe un cambio. ¿Qué significa? Que aquí la gráfica que yo he dibujado está mal. Yo lo que tendría que haber hecho es que aquí tengo el máximo y tuve que haber cortado a al eje antes de 1. Justamente, miren. Porque como en 1 comenzó a darme valores negativos, significa que existió un corte antes de. Entonces ya esta curva modificada la podríamos dejar ya de color rojo. Sería el bosquejo correcto de esa gráfica. Con su mínimo, su cambio de concavidad
Y veamos, volvamos a hacer esto. Su mínimo, su cambio de concavidad. Y aquí posteriormente comienza a ser cóncava hacia abajo. Ya esta curva de color rojo ya sería el bosquejo aproximado de esa gráfica. Y la parte de color negro la podríamos borrar. Muy bien, ahí estamos. Ahora que ya tengo los posibles x sub 1, x sub 2 y este de acá es un posible x sub 3, entonces ahora sí vamos a aplicar el método de Newton para buscar los valores aproximados de las raíces. Entonces empezaríamos con el x sub 1 igual a menos 1. Vamos a bajar esto así y vamos a decir acá para, veamos, para x sub 1. Hacemos un pequeño cuadro de variación, perdón, un pequeño cuadro. Aquí pues lo vamos a hacer un poco grande. Eh, Copiamos, pegamos. Al menos yo considero que de 4 a 5 entradas ya estaríamos bien. Llevamos 4, 5. Muy bien. Y luego debo hacer una curva, perdón, una recta hacia arriba. Vamos a hacerla así. Y copiamos, nos llevamos este para acá. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos este otro acá. Y ahí tendríamos un pequeño cuadro. En este cuadro, al menos el primero o la primera parte del cuadro, lo que voy a poner son los valores de x o los x sub 0, como yo lo quiera poner. Yo le voy a poner x. Aquí es la función evaluada en x sub 0 o en x nada más. Aquí sería la primera derivada evaluada en x sub 0 o también lo podría dejar evaluada en x. Y aquí es la posible raíz. Recordando que, ¿por qué hago este cuadro de variación? Bueno, este cuadro de variación, perdón, este cuadro, no es un cuadro de variación, este cuadro, lo hago porque recordemos que el método de Newton es un método regresivo, en el sentido de que el valor que obtengamos en la posible raíz lo vamos a volver a ocupar y así hasta obtener eh, como de a dónde se aproxima la raíz. Recordando el método de Newton, este me dice que el x sub 1 es igual a x sub 0 menos la función evaluada en x sub 0 sobre la primera derivada evaluada en x sub 0. Entonces, aplicando el método de Newton, primero comenzamos con el menos 1. Dijimos que menos 1 era una posible, perdón, el menos 1 es un x donde se está generando una posible corte. Recordando que el método de Newton, otra vez lo repito, me da de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, valores de derecha a izquierda. Evalúo la función en menos 1, ese valor ya lo tengo, es menos 1. Evalúo la primera derivada en menos 1, la primera derivada evaluada en menos 1. Si no me equivoco, me estaría dando 0. ¿Por qué? Porque recordemos que ese menos 1 es un 0 de la función. Miren, es un 0 de la primera derivada. Aquí lo resolvimos. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso bueno, hagámoslo. Yo sé que al evaluar en menos 1 me va a dar 0. En la posible raíz yo tendría un problema, porque como la primera derivada me da 0, o al evaluar en la primera derivada me da 0, se genera una determinación. Eso lo resolvemos muy fácilmente. Aquí tomamos un valor que esté a la izquierda de menos 1, que en este caso podríamos tomar menos 2.9. Ya aquí ya no se genera ningún tipo de indeterminación. ¿Es correcto hacer esto? Sí, por la definición del límite yo puedo tomar cualquier valor muy cercano a menos 1. Este es un valor que está cercano, pero que me sirve. Entonces, evaluamos la función en menos 1, en menos 2.9. Lo que voy a hacer es uso del botón ANS. Primero guardo esto en la memoria y luego digo menos 3 por ANS elevado al cubo. Luego menos 3 por ANS elevado al cuadrado. Más 3 por ANS más 2. Y esto me da 41.237. Luego evalúo la primera derivada. Regreso aquí, lo marco, doy igual y ya me queda guardado en la memoria.
Y sería la primera derivada, sería menos 9 ans elevado al cuadrado, menos 9 por ans elevado al cuadrado, menos 6 por ans más 3. Damos enter, ponemos en decimales y esto me da menos 55,29. Ahora sí, usamos el método de Newton y me quedaría, me dice el método x sub 0 menos 2,9. A esto debo restarle el cociente de la evaluación en la función 41,237 sobre menos 55,29. Esto me da menos 2,15417 aproximadamente. Muy bien, ahora este es el nuevo valor que voy a ir evaluando en la función en la primera derivada y luego la posible raíz. Menos 2,15417. Y este valor, veamos, lo vamos a poner así. Menos 2,15417, le damos igual y ya está guardado. Cada vez que yo presione ANS, pues es ese valor al que estamos haciendo referencia. Vuelvo acá y recordando, el valor ANS ya está guardado como menos 2,15. Entonces solo tengo que regresar a esta expresión que formulé anteriormente, doy igual y ya me da el valor, pero evaluado en menos 2,15. Sería 11,6059 aproximadamente. Luego regreso, regreso aquí, vuelvo a seleccionar el valor, le doy igual y ya nuevamente está guardado en ANS. Y ahora me voy a evaluar la primera derivada. Aquí la tengo guardada la expresión, le doy igual y me da menos 25,8392 aproximadamente. 83,92. Muy bien, y ahora sí me tocaría reescribir todos estos números. Sería menos 2,14417. A esto debemos restarle fracción 11,6059 sobre menos 25,8392. Me da menos 1,7. Menos 1,7. 50. 54. Menos 1,70, perdón. Menos 1,70. 54. Y volvemos. Aquí sería menos 1,70. 54. Y volvemos a poner ponemos este valor menos 1,7054. Le damos igual y ya queda guardado en el botón ANS. Y lo que necesito es la función evaluada en ANS. Ahí está. Me da 3,033. 88 aproximadamente. Luego vuelvo al valor que puse anteriormente, que es este. Lo selecciono, doy igual, ya queda guardado en ANS. Y lo que quiero es la primera derivada de valor en ANS. Y ahí está. Menos 15,93. Menos 15,93,421. Tomando 5 decimales. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Menos 1,7054 lo vamos a restar. La función evaluada sería 3,03388. Todo esto sobre menos 15,93,421. Ahí me da menos 1,51464 aproximadamente. Y volvemos a repetir el procedimiento. Ahora este sería mi nuevo x. Menos 1,51464. ¿A dónde me detengo? Es una muy buena pregunta. Me detengo hasta que ya se genere un valor recursivo, en el sentido de que ya estos 5 decimales ya se repitan de forma indefinida. Lo que voy a hacer ahorita es agregar otra línea, porque creo que este cuadro quedaría un poco grande. Vamos, ponemos acá y lo vamos a bajar más todavía. Voy a agregar otra por cualquier cosa. Uy. Hacemos esto y esta línea la expandimos hasta acá.
esta también, esta también. Muy bien, veamos qué sucede. Pues vamos a la calculadora. Ahora voy a escribir este valor que sería menos 1.51464. Lo guardamos ahí. Ya cuando yo selecciono ANS, ya es ese valor. Lo que quiero es la función evaluada en ANS. Aquí está la expresión, la selecciono, doy Enter o igual. Y me da 0.9984 aproximadamente. Luego vuelvo a seleccionar el valor de entrada original, que es menos 1.51464, doy igual y nuevamente queda guardado. Y voy a donde puse la expresión de la primera derivada, que sería este. La quiero evaluada en ANS, ya está guardado, sería menos 8.5593, 69 aproximadamente, pero estamos usando 5 decimales, sería 55937 aproximadamente. Ahí estamos con los 5 decimales. Y volvemos a usar el método de Newton, sería menos 1.51464. Debemos restarle, fracción, 0.9984 sobre menos 8.55937. Damos Enter y me da menos 1.3984 aproximadamente. Muy bien. Ahora volvemos a usar el método. Vamos a ver acá. Menos 1.39, 3984. Perdón. Guardamos este valor, menos 1.3984. Le doy Enter, ya está guardado en la memoria. Aquí sería la función evaluada en ANS. Ya puse ANS 0.13. 9806. Aquí usamos 246 decimales. Podríamos dejarlo en 5, 981. Luego vuelvo al valor que escribí originalmente, es este. Le doy igual, ya está guardado en la memoria como ANS. Aquí está la primera derivada evaluada en ANS, doy igual, es menos 6.2024. Y ahí tengo un 0,2. Dado que es 0,2, lo voy a poner así tal cual, 0,2, porque lo ideal sería poner 0, pero el 0 en el caso de los decimales, el 0 a la derecha no tiene ningún valor, lo voy a dejar como 0,2. Muy bien, volvemos a aplicar el método de Newton, sería menos 1.3984, 3984, debo restarle, fracción, 0.13981 sobre menos 6.20, 2402. Aquí sería menos 1.37, menos 1.37, 54, 54,987. Aquí lo que podríamos hacer es dejar en 4 decimales, porque el 4, bueno, el 4 se había aproximado por el 9, pero después del 9 hay un 8 y luego hay un 7. Claro, podríamos poner 987 o podríamos aproximar el 4 a un 5. Lo que voy a hacer es aproximar el 4 a un 5. Muy bien. Sería menos 1.3755, el nuevo valor. Y aquí vamos a poner menos 1.3755. Damos Enter, ya está guardado en la memoria. Busco la función, aquí es la función hablada en ANS, doy igual. Y me da 4.8383 aproximadamente. 83 por 10 a la menos 3. Y luego buscamos quién es la función, perdón, primero escribo este valor nuevamente, luego buscamos, aquí está, damos igual, ya está guardado, y ahora buscamos la primera derivada evaluada en ANS, que es esta, menos 5.775, en este caso es 0,02, podríamos ponerlo, no hay problema, pero lo podríamos haber dejado en el 5. Vuelvo a usar el método de Newton, menos 1.3755, debo restarle, fracción. 4.83
83 por 10 a la menos 3. Todo esto sobre menos 5.77502. Aquí tendríamos un menos 1.37, 46, 46,6 aproximadamente. Si nos damos cuenta, ya comenzamos a tener una secuencia casi regresiva de números. Muy posiblemente el siguiente valor que busquemos nos va a dar un valor cercano a esto. Lo vamos a buscar. Veamos. Eh, Volvemos a poner otra línea. Y lo que digo, o lo que repito, a dónde nos detenemos cuando ya el valor es regresivo, es decir, cuando ya nos empieza a arrojar los mismos 3 o 4 decimales. Entonces seleccionamos esta línea, la ponemos hacia abajo, seleccionamos esta línea, la ponemos hacia abajo, seleccionamos esta línea y la ponemos hacia abajo. Muy bien, veamos qué sucede. Nuevamente calculadora, y aquí sería menos 1.37466. Ponemos ese valor en la calculadora, menos 1.37466. Damos igual, ya está guardada en la memoria. Aquí es aquí es la función evaluada en ANS, doy igual, da menos 6.10, 39 aproximadamente, por 10 a la menos 6. Luego evalúo, luego vuelvo a poner el valor, le doy igual, ya está guardada en la memoria. Y busco la primera derivada, que es este, doy igual, menos 5.75, y volvemos a usar el método de Newton. Aquí sería menos 1.37466 menos fracción menos 6.1039 por 10 a la menos 6. Y todo esto sobre menos 5.75925. Y si nos damos cuenta, acaba de suceder lo que mencionamos. Ya el valor ya es regresivo. Nos acaba de dar lo mismo que en la parte de arriba, menos 1.37466, claro, valor aproximado, tomándolo en 5 cifras decimales. Y ya es en este momento donde nos detenemos. Recordando, esta solamente fue para x1, que fue menos 1. Todavía nos falta ver qué sucede en 0 y en 1. Entonces, continuemos. Tendríamos una posible raíz. Algo que me gustaría aclarar. ¿Qué significa eso de posible raíz? Significa que este valor que yo acabo de encontrar son los valores que hacen 0 a la función. Recordando que lo que estoy buscando son los cortes con el eje X. Entonces, si yo pongo este valor, veamos. Aquí, bueno, si ustedes se fijan, ya incluso ya lo habíamos hecho. Si ustedes se fijan acá, aquí estamos evaluando la función en este valor. ¿Y qué sucede? Me está dando un valor en notación científica por 10 a la menos 6. Eso es 0.00, bueno, 5, bueno, 0 y 5 ceros. ¿Qué significa? Que cada vez lo que estoy haciendo es aproximándome al cero. Entonces ya cuando tengo 0 y 5 ceros, podríamos tomarlo como que ya estamos muy cerca del cero. Entonces este es una aproximación al cero de la función. Hagámoslo para x sub 0. Al menos en x sub 0 no tendríamos que no tendríamos que tardarnos mucho porque es un 0 al inicio. Vamos a ver, me voy acá, le doy seleccionar, me traigo la tabla completa y solamente sería de borrarle los valores. Veamos, le doy control C, control V, todo este cuadro me lo pongo aquí arriba, me lo pongo aquí arriba, y solo nos quedaría decir para X, vamos a ponerlo acá, vamos a poner acá, borramos, perdón, borramos en X1, lo que voy a hacer es evaluar en X sub 2, recordando que X sub 2 es 0. Y posteriormente pasaríamos a borrar lo que es los valores que están adentro de la gráfica, perdón, adentro de la tabla. Ponemos borrador acá y comenzamos a borrar. Muy bien. Borremos todo esto. O creo que me sale más fácil si lo hago de esta forma.
Después vuelvo a poner esa línea. Veamos, borramos esto. Y ahora volvemos a poner esas líneas. Control C, control V. Acá, control V. Acá, control V. Acá. Y la última. Muy bien. Empezamos en cero. Y recordando que lo que voy a hacer primero es evaluar la función en cero. Entonces, vemos a la calculadora, le decimos que sea cero, ya está guardado, me voy a la función, que es esta, le doy igual y me da 2. Luego lo que quiero, vuelvo a poner, bueno, vuelvo a elegir el cero, le doy igual, ya está guardado, me voy a la primera derivada, la evalúo en cero, me da 3. Aquí es x, y aquí es posibles raíces. Veamos, esto se borró. Aquí es posibles raíces. Muy bien. Ahora que ya tengo esto, pues hago lo que dice el método. Sería 0 menos la fracción, que es 2 tercios. 2 sobre 3. Estamos igual y esto es menos 0. Bueno, podríamos dejarlo como menos 0.6663 y quinto decimal. Bueno, dejémoslo en 4 decimales. Muy bien. Ahora sería evaluar en este valor. Sería menos 6, perdón, menos 0.6667 y escribimos ese valor en la calculadora, menos 0.667. Lo guardamos, le doy igual y ya está guardado. Ahora evaluemos la función en ese valor. Igual y me da menos 0.44445 y luego van más 4. Entonces podríamos dejarlo, ahorita trabajemos 4 decimales, incluso podríamos trabajar el quinto, 4. Luego vuelvo a elegir el valor que había puesto, que es este, doy igual nuevamente y busco la primera derivada. Aquí está, la primera derivada, la evaluamos ahí y me da 2.9999, bueno, 8, perdón, aproximadamente. Ya trabajando 4 decimales y dejándolo hasta ahí. Ahora volvemos a usar el método de Newton, sería menos 0.6667 menos fracción 0.444454 sobre 2.9998. Me da 0. Negativo, perdón, menos 0.51851 aproximadamente. Y volvemos a repetir el procedimiento. Sería menos 0.51851 y ponemos ese valor en la calculadora. Menos 0.51851. Damos Enter. Busco la función, es esta, le doy igual. Sería 0.56 0.5612 y luego vuelvo a elegir el valor, es este, lo doy igual, busco la primera derivada, es esta, le doy igual y me da 3.6913 o 9 aproximadamente. Y volvemos a usar el método de Newton, sería menos 0.51851 menos fracción 0.05612, todo esto sobre 3.69139. 0.69139, damos Enter y esto sería menos 0.5337 Una vez acá, volvemos a repetir el procedimiento, quedándome que aquí debo ver qué sucede en menos 0.53371. Ponemos ese valor en la calculadora, menos 0.53371, damos Enter o igual, buscamos la función, es esta, doy igual, y empieza a darme notación científica, 4.06
97 aproximadamente por 10 a la menos 4. Y luego vemos quién es la función. Volvemos al valor que había escrito, doy igual. Regreso a la derivada, busco la derivada, perdón, está acá, doy igual y me da 3.63864. Y una vez acá volvemos a hacer el método de Newton, sería menos 0.53371 menos fracción 4.0697 por 10 a la menos 4 sobre 3.63864. Damos igual y ya empieza a darme un valor casi regresivo. Si nos fijamos ya es menos 0.53382. Entonces me imagino que ya el siguiente o puede ser el mismo o todavía nos falta uno. Así que veamos. Menos 0.53382. Volvemos a usar el método. Tenemos, escribimos esto, menos 0.53382. Doy Enter y ahora busco la función. Es esta, doy Enter. Sería 6.7378 aproximadamente. O podríamos ponerlo 778 por 10 a la menos 6. Luego volvemos a escribir el valor. El valor es este de acá. Damos Enter. Buscamos la derivada. Es esta. Nos damos Enter o igual. Y aquí sería 3.63824 o 5, perdón. Sería 5 aproximadamente. Volvemos a usar el método. Sería menos 0.53382 menos fracción 6.73778 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre 3.63825. Y justamente volvimos a repetir el valor, menos 0.53382. Y cuando ya tenemos así el valor repetido, pues es ahí donde nos detenemos. Entonces esto lo podemos quitar. Hago esto hacia arriba. Hago esto hacia arriba. Veamos ahí. Y este también hacia arriba. Muy bien. Ahí tenemos ya dos posibles raíces. Tenemos que una posible raíz es menos 1.37466 y otra posible raíz es menos 0.53382. Claro, nos faltaría ver qué sucede con uno. Para que el video no sea muy largo, lo que vamos a hacer, y como una sugerencia, podríamos irnos a la herramienta GeoGebra. Al menos podemos buscar GeoGebra Online. En su buscador solamente deben poner aquí Google. Veamos, ponen GeoGebra, damos Enter y nos vamos a GeoGebra clásico. Es el que acabamos de abrir acá, es el mismo. Lo que voy a hacer es escribir el polinomio. El polinomio es f de x igual menos 3x elevado a la quinta, perdón, al cubo, menos 3x al cuadrado, más 3x más 2. Y aquí justamente es lo que mencionábamos, miren, se parece mucho el bosquejo de nuestra gráfica, ya con todas las aproximaciones y todo lo demás. Y lo que podemos usar es una herramienta que se llama intercepción. Aquí está. Estamos en el primero y es intercepción. Seleccionamos la gráfica y seleccionamos la recta. Y ahí están, miren los valores aproximados. Al menos en GeoGebra Online veamos ajustes, opciones de color, muestra, no. Definición, descripción, tipo de construcción, dependencia. Valor, definición. Ajustes. Aquí está. Podríamos ponerle 5 cifras decimales. Si lo ponemos a la par, pongámoslo así a la par. Si se fijan, el primer valor dice que tuvo que haberme dado menos 1, que recuerden que lo que estoy buscando son los cortes. Los cortes de la gráfica con el eje. Miren, los tres cortes. Dice que un corte tuvo que haber sido menos 1.37466, justamente el que tenemos aquí. Luego me dice que el otro corte tuvo que haberme dado menos 0.53382, justamente el que tenemos aquí. Si para no hacer el video muy largo, el de 1
pues lo pueden hacer ustedes. Ahí lo pueden verificar y les tendría que dar 0.90848. Esos serían los tres valores o las tres raíces de usando el método de Newton. Y pues aquí estaría todo el problema completo. Recordando que lo que nos llevaría mayor tiempo es la parte de estar evaluando. Pero en lo general, eso es todo lo que habría que hacer.